parece que Trump tiene un plan secreto para evitar la crisis en Estados Unidos por la deuda, todo eso. Vamos a ver qué dice acá el señor Mark Vidal. Imagina despertar y descubrir que debes pagar en 6 meses una deuda equivalente a todo lo que ganas en varios años. Esa es la pesadilla financiera a la que se enfrenta Estados Unidos en 2025. Refinanciar 9,2 billones de dólares, un monto que supera el PIB combinado de Alemania, Japón y España. Mientras Wall Street tiembla y los analistas pronostican el colapso, la administración Trump ejecuta una estrategia radical, tal vez enfriar la economía para salvarla. ¿Es una locura? ¿Es una genialidad? Lo que hoy voy a contarte es independiente de si te cae bien o mal este hombre, si estás de acuerdo con los aranceles o si eres de los que consideran que Trump ha enloquecido y nos lleva al desastre global más pronto que tarde. Este vídeo no va de eso, va de analizar si lo que nos están contando es correcto o no, o si le falta algún elemento para hacernos una idea correcta de lo que ahora mismo está pasando en el mundo. Oímos que los mercados se desploman, y eso es cierto, pero se escucha poco sobre la posible estrategia que hay detrás de todo ello. Quédate si eres de los que desconfían de las versiones express, esas que se escuchan estos días, si eres de los que prefieren la cara B de un vinilo económico, o si a ti no te encaja nada de lo que está pasando, que además te parece demasiado simple. No te vayas porque independientemente de lo que pienses de Donald Trump, porque el motivo de sus decisiones también te interesan, no te vayas, porque lo de hoy también te interesa. Interesante, ¿no? No sabía que había una estrategia, o podría haber una estrategia por detrás de todo lo que está pasando, porque ahora hay bastantes previsiones de que la economía de Estados Unidos parece que no va tan bien. Donald Trump llegó al poder en 2016 prometiendo un crecimiento explosivo y victorias inmediatas. Las bolsas empezaron a subir, los empleos repatriados se volvieron a una América ganadora de nuevo, y 8 años después, en su segunda administración, está haciendo exactamente lo contrario: impulsar medidas que hunden los mercados y enfrían el consumo. Esta aparente contradicción es en realidad el núcleo de una paradoja económica histórica. Lo que parece un suicidio financiero, hoy, podría ser la única forma de evitar el colapso mañana. We've got this enormous federal budget deficit, and it's a $2 trillion deficit. It keeps growing. Our interest payments are higher than our Defense Department budget. That's I think was the real wake-up call for me, was looking at seeing that the interest payments on national debt exceeded the Defense Department budget, and that was only growing over time, which meant if we didn't do something about this, then there won't be any money for anything. We'll just be servicing debt. And you know how to read an income statement, and you know how to read a balance sheet. You've had some business experience. I'm kidding, but yeah, you know about this stuff. Yeah, I mean, really, I just don't want America to go bankrupt. So it's a call to action. You're hearing a call to action. Yeah. You giving up your other stuff? I mean, how are you running your other businesses? With great difficulty. Yeah, I mean... But there's no turning back, you're saying? I'm just here trying to make government more efficient, eliminate waste and fraud. Como en los años 80, cuando Paul Volcker sacrificó... Entonces parece que el gobierno gasta mucho más de que tiene para pagar las cosas y termina endeudando, y acá está uno de los problemas, ¿sería eso? Empleos para domar la inflación, o en la Europa postcrisis de 2010, donde la austeridad generó muchísimas protestas, pero también acabó generando cierta estabilidad. Trump apuesta a que el dolor inmediato es el precio de la supervivencia. La economía, como un paciente que necesita una medicina amarga, no siempre se cura con placebos, con deuda, con estadísticas retocadas. ¿Es esa la desintoxicación, una receta correcta o una ruleta rusa con la credibilidad del dólar en estos momentos? La respuesta dependerá de si el mundo está dispuesto a creer que a veces, para salvar el barco, hay que soltar lastre, aunque eso implique verlo tambalearse. Este momento evoca crisis pasadas que redefinieron el orden global. En 1929 el desplome bursátil llevó a una década de depresión. En 2008 la burbuja inmobiliaria desencadenó una recesión mundial. Hoy el desafío es más complejo. No es una burbuja, sino una montaña de deuda soberana que amenaza con sepultar la credibilidad del dólar, la primera moneda del mundo. La pregunta no es si habrá dolor, sino quién lo va a pagar y cómo. Estados Unidos ha vivido décadas de fiesta crediticia. Eso lo sabemos. Desde los años 80, cuando Ronald Reagan popularizó el deficit spending, gastar más de lo que se ingresa, la deuda federal pasó de 1 a 36 billones de dólares. Pero 2025 marca un punto de inflexión porque esos 9,2 billones vencen
el 25,4% del total este año. Para dimensionarlo, es como si cada ciudadano estadounidense debiera $27.500 adicionales en un solo año, de repente. El problema no es solo el volumen, sino el círculo vicioso que genera. En 2024 el déficit fiscal fue de 1,8 billones, el 6,4% del PIB, y los intereses de la deuda superaron por primera vez el billón anual. Si los tipos suben, el costo se dispara. Y como advierte Standard & Poor's, el servicio de la deuda será insostenible si no se controla el déficit. Ya en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, la deuda estadounidense alcanzó el 118% del PIB, aunque luego se redujo al 60% en una década gracias al crecimiento explosivo tras la posguerra y a tasas de interés controladas. Pero hoy el contexto es inverso. El crecimiento ronda el 2% y los tipos están a máximos de 20 años. Decía Carmen Reinhardt, economista de Harvard, experta en deuda, que no podemos esperar otro milagro de posguerra, porque no la hay. En principio. Aquí entra la polémica estrategia de Trump y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejar que los mercados se ajusten. Al permitir que las bolsas caigan y las expectativas se enfríen, buscan dos efectos: reducir la inflación, frenando el consumo, y dos, presionar a la Reserva Federal para bajar tipos de interés, aliviando el costo de refinanciar la deuda. Es una apuesta muy arriesgada. Ya explica esto Paul Krugman, premio Nobel. Dice que enfriar una economía sobreendeudada es como apagar un incendio con gasolina. Puede funcionar, no dice que no, pero el margen de error es mínimo. Sin embargo, hay... Apagar incendios con gasolina. Entonces es problemático, es re peligroso. Y precedentes. Como te decía, en 1981 Paul Volcker subió los tipos al 20% para domar la inflación y provocó una recesión de narices. Pero sentó las bases del crecimiento de los 90, curiosamente. La terapia de shock no es nueva en Estados Unidos. En los años 80 Reagan combinó recortes fiscales para los ricos con austeridad para la clase media, lo que amplió la brecha social aunque revitalizó la inversión. Son vasos que a veces comunican. Trump, en cambio, enfrenta una sociedad más polarizada, una generación millennial que ya carga con deudas estudiantiles del pasado reciente. Elizabeth Warren, que es la senadora progresista ahora más relevante en los últimos tiempos, dijo hace poco que si los mercados se desploman, ¿quién pagará el pato? Y ella dice, los trabajadores, como siempre. Tal vez. El gráfico de aranceles es revelador. Tras décadas en mínimos, 2-3%, Trump planea elevarlos. Bien, los aranceles son un impuesto indirecto a los consumidores, porque sube precios, pero también es un arma geopolítica. En 1930, el arancel Smoot-Hawley, que agravó la Gran Depresión al desatar guerras comerciales, se convirtió luego en un arma para negociar. Hoy, el riesgo es similar. La OMC estima que un aumento del 5% en aranceles globales va a reducir el comercio mundial un 3,6%. Tal vez es lo que buscan. En los años 80, Japón aceptó voluntariamente limitar sus exportaciones de coches a Estados Unidos para evitar los aranceles. El resultado, precios más altos para los estadounidenses y una industria automotriz local ciertamente complaciente. Y puede ser que los aranceles sean una herramienta temporal, no lo sabemos, pero los aranceles son un parche, no son una solución. A largo plazo suelen matar la innovación. Esto lo dice Adam Posel, que es ex asesor ahora mismo de la Reserva Federal. La pregunta aquí sería si vale la pena el dolor que viene. La administración Trump argumenta que sin ese ajuste Estados Unidos colapsará bajo su deuda. Comparan la situación con un paciente diabético. El gasto público es el azúcar que nos mata. Necesitamos una dieta estricta, no solo eso. Los datos respaldan parte del drama, porque la deuda PIB seguirá ampliándose en 2026. Los baby boomers allí se jubilarán durante este año bastantes y en los próximos años aún más, y el gasto en pensiones y salud aumentará. Además, la inversión en inteligencia artificial, ese $500 billion, exige ya recortes en otras áreas, y es estratégico, lo quieren llevar a cabo. En 2010, Grecia implementó una austeridad brutal para recibir rescates de la Unión Europea. Quebraban. El PIB se contrajo un 25%, el desempleo llegó al 27% y la pobreza se disparó. ¿Pero funcionó? Hoy Grecia tiene un superávit primario y atrae inversiones. El ajuste duele, pero sin él no hay soberanía, tal y como ha escrito recientemente Yanis Varoufakis, exministro griego de Finanzas, en su último libro. Cada uno que opine lo que quiera. Pero esto no es solo un problema de Estados Unidos. El 40% de la deuda soberana global emitida en 2025 será estadounidense, pero el 60% no. Si los inversores huyen de los bonos del Tesoro, los tipos subirán mundialmente y afectará a países emergentes y a toda la Unión Europea. Como ya señaló nuestra amiga Christine Lagarde en 2023, la estabilidad de Estados Unidos es un bien público global. En 1997, la devaluación del baht tailandés desencadenó una crisis en Asia. Los inversores retiraron capitales de economías emergentes y provocaron quiebras masivas. Hoy, países como India o Brasil dependen de que Estados Unidos mantenga estable el costo de la deuda. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, aseguraba que si los tipos suben, será un terremoto para los pobres. Y tal vez eso es lo que se está intentando, que se bajen. Pero, ¿y Europa? ¿Cuál es la situación del viejo y colapsado en lo político de este continente? Mientras Estados Unidos libra su batalla contra la deuda, Europa se enfrenta a un dilema igualmente crítico. Resulta que la Unión Europea tiene una deuda agregada que supera ya el 90% del PIB. Y hay casos extremos, como el de Italia con un 142%, Grecia, que aún lucha por reducir su 160%, o la de España por encima del 100%. Pues parece que Europa
podría haber aprendido muy poco de la crisis de 2010. En 2023 el déficit promedio de la eurozona alcanzó el 3,6% del PIB, rozando el límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se la saltan a la torera muchas veces, mientras que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés todavía ciertamente altos y una carga insostenible para países como España, donde el costo de financiar la deuda ya consume cerca del 7% del presupuesto global. Solo el pago de intereses. Se trata de la tercera partida presupuestaria por detrás de las pensiones y las transferencias a las comunidades autónomas. Los números no mienten. Francia tiene un déficit del 5,5%, el más alto desde 2012. Alemania, por primera vez desde 2010, registró un déficit de 2,8%, impulsado por los subsidios a la industria verde. El Banco Central Europeo tiene en su balance 7 billones de euros negativos. Montón, si sigue así, pronto van a estar pagando deuda nomás. Van a estar agarrando los impuestos para pagar deuda. ¿Qué cosa? Bueno, fruto de años de compra masiva de bonos públicos y privados. El modelo europeo de gasto social más deuda barata se agrieta. La inflación, aunque moderada, ahí está, sigue erosionando el poder adquisitivo por el agregado, por el envejecimiento poblacional. El 22% de los europeos tiene más de 65 años. Todo eso presiona las pensiones, la sanidad. Y sin embargo, muchos gobiernos insisten en políticas de más subsidios, más rescates, como ese fondo de 300.000 millones para compensar la transición energética, financiar deuda, otros tantos para la inteligencia artificial, los 800.000 millones para el rearme. Es que iba a decir, ahora quieren gastar más en rearmar a Europa. Eso, ¿será que es una buena idea? Pensando económicamente, porque, bueno, hay que protegerse, sí, pero ¿de dónde va a salir la plata esa para rearmar 800.000 millones? Para rearmar Europa, según dijo Ursula von der Leyen. Todo lo piensan hacer sin ajustes. Todos hablan de incrementar el gasto militar sin reducir el gasto social. Y ahí algo no encaja. A menos que estén decididos a seguir emitiendo deuda o a subir mucho los impuestos, no encaja. No hay otra. Pero, ¿por qué Europa debe dejar de imprimir dinero? Hombre, pues mira, Japón, con su deuda PIB del 260%, muestra los límites de esa monetización. Creo que Japón es el peor caso que hay, ¿no? Aunque el Banco de Japón compra el 90% de la deuda nacional, el yen se desplomó un 40% frente al dólar desde 2020, y su crecimiento es prácticamente cero. La trampa de la dependencia, que tiene el 30% de la deuda europea en manos del Banco Central Europeo, es trampa. Si este deja de comprar bonos, como empezó a hacer ya en 2023, países como Italia o España deberán pagar tipos del 5 o el 6% inasumibles sin recortes drásticos. El riesgo de empobrecimiento colectivo también es grave, porque, como advirtió el economista alemán Hans-Werner Sinn, la deuda pública excesiva no desaparece, ni cambia de autonomía. Se paga con inflación, impuestos o recortes, y siempre pagan los mismos. Los trabajadores, los autónomos, ya me entendéis. En realidad, lo que Europa necesita es menos gasto y más reformas. Europa necesita un New Deal de productividad. Por ejemplo, España podría reducir el 30% de sus 2,7 millones de funcionarios, el mayor ratio de la Unión Europea, que son 127 por cada 1.000 habitantes. Sin tocar servicios esenciales, se podría hacer. Francia puede elevar la edad de jubilación, eso hasta los 67 años, por ejemplo, como Alemania, y así ahorraría 12.000 millones anuales. La Unión Europea podría eliminar subsidios a industrias no estratégicas como el carbón en Polonia o destinar esos fondos a innovación y otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, se me ocurre que Europa es como un reloj de arena. La arena... Pero eso de sacar los funcionarios públicos y, bueno, y aumentar la edad de jubilación puede traer un caos social y, bueno, tener resultados bastante fuertes en las elecciones. Es difícil de hacer, ¿no? La riqueza cae cada vez más lento por el cuello estrecho de la burocracia y el envejecimiento, y si sigue añadiendo arena, que es más deuda, en la parte superior el reloj al final se va a romper. Pero si reforma el cuello, flexibiliza los mercados, incentiva la natalidad, recorta el gasto superfluo, igual la arena fluirá de nuevo. No se trata de empobrecerse, sino de dejar de malgastar. Y ojo, porque el asunto viene de lejos. Porque aunque nadie haga caso, ni hizo caso en su día, nuestro amigo también, Mario Draghi, en 2012 decía que el euro solo sobrevivirá si Europa se atreve a cambiar. Y hoy el cambio no es una opción, sino una urgencia, y aunque parece que las cosas se mueven, podría ser, no tengo claro si los que la mueven a esa cosa tienen claro hacia dónde moverla. Ese es el problema. Pero volvamos para terminar en el origen del contenido de hoy. El camino elegido por Trump es peligroso, pero quizás inevitable. La alternativa es seguir gastando hasta que los intereses devoren el presupuesto, lo que condenaría a Estados Unidos a una crisis como la de Grecia, pero a escala planetaria. Si la estrategia funciona, en 5 o 10 años podríamos ver una economía, no sé, más saneada, con inflación controlada y una deuda sostenible. Si fracasa, el mundo entrará en una espiral de proteccionismo y recesión. Igual no es algo tan malo al final, ¿eh? Dependerá de muchas cosas, porque la economía global es como un bosque después de un incendio. Vamos a imaginar que eso es así. Las llamas son la deuda, y arrasan, pero de las cenizas brotan nuevos brotes, un sistema más resistente. El fuego controlado de Trump, a lo mejor es controlado, podría ser la semilla de un renacer, o el preludio de un infierno, vete tú a saber, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es clara, sin ese ajuste, el bosque entero va a arder. No hay otra.
¿Qué pasaría si funciona y si la estrategia de Trump de enfriar el mercado logra reducir la inflación y los tipos? Pues mira, Scott Bessent, ese secretario del Tesoro, lo resume así. Hemos sido adictos al gasto fácil. Es hora de desintoxicarnos. Imaginad un barco en una tormenta. Si no arrojamos lastre, los recortes, el peso de la deuda nos hundirá. Pero si lo hacemos, aunque el viaje vaya a ser ciertamente turbulento, llegaremos a puerto. Decía Bradford DeLong que economía no es lo mismo que política económica. De hecho, la política económica es una batalla que debe librarse para ganar la guerra, que es la economía. Espero que lo que te he contado hoy, ajeno a cualquier ideología o afinidad, pues te haya servido para entender algo mejor lo que puede estar pasando en este mundo, en este momento. Puedo equivocarme, pero vienen tiempos duros que son el único modo de vivir, más pronto que tarde, tiempos mejores. Si lo hacen bien, como en otros momentos de la historia, podríamos ser optimistas a pesar de todo. Seguimos. Amigos, ayúdame a ver si entonces lo que dice acá el señor Mark Vidal, que el plan secreto de Trump para evitar un colapso de la economía de Estados Unidos, todo eso, es enfriar la economía con la reducción de los gastos del gobierno, con un gobierno más eficiente, con menor gasto, pero eso por ahora podría enfriar la economía y después ayudar a que mejore un montón. Sería eso prácticamente, o sea, traer un plan de austeridad para Estados Unidos. Dejadme en los comentarios para ver si entendí bien o es otra cosa, no lo sé. Bueno, vamos a ver acá qué dice la gente en los comentarios. Ahora sí, quien vive por encima de sus posibilidades y no era la población, era el gobierno. Deuda, 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 pero maldita sea, ¿a quién le debemos nosotros, los ciudadanos y las naciones? ¿A quién, por Dios santo, a quién? Excelente, Marque, gracias. La empresa por la que he peleado durante mi... Bueno. Los economistas pasan la mitad del tiempo divirtiendo de las tragedias económicas que pueden pasar, la otra mitad diciendo por qué no pasó. Ojalá los líderes europeos hallen la palabra inteligencia y sentido común. Excelente análisis, nunca había visto un análisis tan bien estructurado como el tuyo. Mira, yo llevo invirtiendo en S&P 500 y criptomonedas desde 2023. Tengo una ganancia total de $455,000. Estoy muy bueno. Bueno, es eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? El señor Mark Vidal acá. Esta estrategia de Trump de enfriar la economía, de reducir los gastos del gobierno va a funcionar y después va a mejorar un montón. Dejar los comentarios y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.